Muy bien. Antes que nada voy a recordarles a todos los expositores que cuentan solamente con 5 minutos, ¿sí? Así que por favor seamos respetuosos del tiempo para no quitarle tiempo a los compañeros, ¿sí? Así que María, te escuchamos. Empezá cuando quieras. Certo. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando nesse espaço. Eu sou Maíra Lacerda, sou professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil, e esse trabalho que eu trouxe para compartilhar com vocês é parte da minha pesquisa de pós-doutoramento, desenvolvida na PUC-Rio, com bolsa pelo CNPq, a quem eu queria agradecer aqui. Esse trabalho, ele se organiza a partir do conceito de design na leitura, que é um conceito desenvolvido no laboratório Link Design, coordenado pela professora Jaqueline Farbias, que também assina esse trabalho como coautora. E esse conceito ele oferece uma nova possibilidade metodológica para a sustentação de análises no âmbito do design da informação. Enquanto o design do livro se refere unicamente ao projeto do objeto em si, o design na leitura, em ampliação a essa ideia, é a concepção de um projeto para mediação do ato de ler. Podendo ser definido como um projeto político multimodal, o design na leitura se refere a um projeto interdisciplinar, com vista à fruição do leitor, pensado como ser social e dinâmico, participante de um cenário de políticas públicas de leitura, visando o seu diálogo com o objeto livro e todas as pessoas participantes de sua produção. Ao olhar para a produção editorial brasileira, reconhecemos que o livro de literatura para crianças e jovens ocupa um lugar estratégico na formação visual do leitor, em função da sua natureza artística, composição multimodal e inserção nos espaços escolares, permitindo contato com projetos estéticos que preparam a percepção infantil para uma iconografia nacional e universal, possibilitando o desenvolvimento da identidade e da alteridade. Todavia, muitas vezes esses livros são construídos a partir de uma perspectiva europeia, devido ao nosso passado colonial. Isso se mostra muito claramente em ilustrações que, por exemplo, representam casas com chaminés, quando isso, numa realidade brasileira, se restringe muito a pequenos espaços do nosso território. Nós não temos chaminés como algo predominante na nossa arquitetura, mas é assim que as casas acabam sendo reproduzidas. Então, nesse trabalho, buscou-se alguns exemplos que vão ao encontro do design na leitura, desse conceito do design na leitura, mas que permitem uma formação visual referente à brasilidade, a construção de algo que qualifica e individualiza o brasileiro dentro da diversidade cultural que o constitui. Seja com tradições culturais, personagens históricos, eventos cotidianos, os leitores se deparam com objetos que propiciam a construção do sentido para o que é ser brasileiro. E aí eu selecionei alguns exemplos dessa pesquisa para compartilhar com vocês, como é o caso, por exemplo, das obras como o de Roger Mello, que é um designer e ilustrador brasileiro, vencedor do prêmio Hans Christian Andersen, que é o prêmio considerado Nobel da literatura infantil, e que ele traz sempre na sua obra o que há de mais nacional e regional de histórias populares. Então, histórias como Bumba Meu Boi, que foi uma das obras analisadas no trabalho, ou Cavalhadas de Pirenópolis, permitem que os brasileiros se reconheçam e se descubram entre as ilustrações, cores, formas e palavras que transpõem para o objeto livro uma tradição folclórica brasileira, que contam e mostram diferentes Brasis. Além desse exemplo, trago também para compartilhar com vocês a história em quadrinhos do artista Marcelo de Salete, que chama Angola Janga, uma história de Palmares, onde se encontra uma narrativa verbo-visual que retrata o sofrimento e a luta da população negra durante o período da escravidão no Brasil. A partir do enfrentamento da violência contida nas imagens desse livro e no passado, o leitor pode conectar tempo e espaço, reconhecer o presente ao identificar as raízes do preconceito racial e das desigualdades sociais que afligem nosso cotidiano. Desculpa. Continuando, para finalizar, eu trouxe também, num movimento similar, a obra do Gustavo Piqueira, Clichês Brasileiros. Essa narrativa, que é exclusivamente visual, ela mostra imagens compostas a partir do catálogo de clichês tipográficos brasileiros do início do século XX, que recontam nossa história e exploram os clichês nacionais em uma narrativa que provoca o leitor a pensar criticamente sobre a catequização dos indígenas, a escravidão e também sobre a sociedade contemporânea em um mundo soterrado por carros cercados por grades.
realmente assim uma grande variedade de imagens, de construções gráficas que permitem esse encontro com a brasilidade. Desde o folclore até a questões históricas, ainda seriam possíveis elencar outros exemplos de encontros com o fantástico ou mesmo com o contemporâneo, de livros de literatura que possibilitam crianças e jovens o contato com essa subjetividade, com essa brasilidade. E ao propor essa pesquisa, ao propor esse projeto de design na leitura, acreditamos estar possibilitando a formação de sujeitos potentes na significação da verbovisualidade, alcançando a condição de indivíduos críticos e agentes de mudança nos sistemas ideológicos e das práticas sociais que os circundam. Obrigada. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra, por tu presentación. Ya puedes apagar cámara y micrófono, gracias. Y vamos a pasar a los siguientes exponentes, que son Agustín Santiago Venegas Peña, María Delia Bermeo, están por ahí, y Michelle Arias. Michelle Guillén Arias. Sí, exactamente. Michelle, fíjate que acá abajo tenés un simbolito para levantar la mano. Si lo podés hacer, así te encuentro en la lista porque no te estoy viendo. Y así te puedo poner como presentadora. Ahí va. Bueno, ahora sí. Perfecto. ¿Están los tres? ¿Sí? Bien, así que ya pueden comenzar. Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Vanegas. Soy profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Y vamos a presentar un trabajo de investigación que lo realizamos junto a María Delia Bermeo y Michelle Guillén. Nuestro trabajo de investigación está centrado en el análisis y estudio de las ciudades. Estamos convencidos que las ciudades son las creaciones más grandes y más complejas realizadas por la humanidad. En este caso, el estudio del pasado nos ayuda a entender la ciudad del presente y poder proyectar o trazar líneas que se aproximen a la ciudad del futuro. En este sentido, esta investigación se centra en la reflexión y análisis del primer plan territorial de la ciudad de Cuenca, realizado en el año de 1947 por el arquitecto uruguayo Gilberto Gato Sobral. En ese sentido, voy a dar la palabra a Michelle Guillén, quien nos va a contar acerca de la metodología de trabajo y el modelo teórico utilizado para esta investigación. Michelle, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. A continuación les vamos a contar acerca de un proyecto que tomó como referente el primer plan regulador para la ciudad de Cuenca, que es la ciudad donde nosotros vivimos en Ecuador. Este proyecto fue desarrollado por el arquitecto uruguayo Gilberto Gato Sobral en 1947. La importancia del análisis de este primer plan regulador para la ciudad se debe a que después de ese año la ciudad empezó a desarrollarse con características totalmente diferentes, o sea, no totalmente, pero notablemente diferentes, que daban como la bienvenida a la ciudad y al país. Ya vamos a ver en las relaciones que estamos encontrando, ya no solo a nivel de nuestra ciudad, sino a nivel de todo el país, porque se convierte en un intercambio rico de información que nos permitió poner en valor el ejercicio de la planificación urbana desde este primer ejercicio de planificación que se desarrolló en nuestra ciudad hasta la planificación a nivel de todo el país. Como contexto histórico, tenemos la relación entre el plan de Quito y el plan de Cuenca. Quito es la ciudad capital de nuestro país de Ecuador. Por la relación entre estos dos arquitectos uruguayos que llegaron a nuestro país, bueno, en Montevideo, en la Facultad de Arquitectura, es muy común el viaje académico después de que se gradúan los estudiantes. Entonces, como premio de este viaje académico, un arquitecto uruguayo, Guillermo Jones Odriozola, llega a Quito y plantea el primer plan regulador para esa ciudad entre 1942 y 1945. Para este encargo llama a su compañero Gilberto Gato Sobral, y Gilberto Gato Sobral llega a Quito y empiezan a
trabajan juntos en este planteamiento para Quito, y después de esto a Gato Sobral se le encarga el plan de Cuenca. Y es así como Gilberto Gato Sobral llega a Cuenca con todas estas influencias de la Escuela de Montevideo, y ampliado también por una rica familia intelectual que permea el plan de Quito, porque John Sodriozola en realidad es una pieza fundamental también de esta investigación. Hay un artículo maravilloso de Martín Cobas, un arquitecto uruguayo que estudia en Harvard, que se llama La mirada distante, John Sodriozola y una modernidad en Ruth. Entonces, este artículo nos permite ampliar incluso a nosotros como ecuatorianos el panorama que teníamos del análisis urbano en nuestro país, al darnos cuenta de que este arquitecto uruguayo que vino hace más de 70 años tenía un bagaje de conocimiento muchísimo más amplio del que pudimos imaginarnos en algún punto. Entonces, en este punto se decide analizar el plan de Quito y el plan de Cuenca por la participación de Gato Sobral en estos dos planes, y se encuentran estrechas relaciones entre ellos. Estas relaciones, la abstracción de las condiciones estructurales de estos dos planes se desarrollan en 7 principios teóricos. Entonces, estos 7 principios hacen referencia a los diferentes ejes de desarrollo urbano que se planteaban en estos primeros planes ecuatorianos. El primer principio hace referencia a una ciudad pensada para el pueblo. Y este es un tema que también generó como muchos diálogos en todo este proceso por el uso de la palabra pueblo, que en general hace referencia a la gente, a las personas que habitan la ciudad. Es una dimensión humana que empieza con el estudio del individuo como parte de una sociedad, y es precisamente el individuo que se convierte en el elemento unidad de esta ciudad como un organismo social complejo, cuya vida y cuyas funciones se estudian para el planteamiento de las formas urbanas. El segundo principio hace referencia a la ciudad como un organismo vivo. Esta analogía es muy importante porque permite entender diversas relaciones. Entre ellas, la más importante es la interdependencia y la interconexión entre todos los elementos que conforman un organismo, que es como inseparable en general, que busca ser un organismo total, crear una ciudad total. Dentro del organismo vivo se desarrollan 3 apartados. Es el esqueleto geográfico, que hace referencia a una base preexistente natural y urbana, que sería esta base con la que se encuentra el proyectista al llegar a la ciudad, esta base geográfica y de preexistencias. Las células, que hacen referencia a las unidades de vivienda, casi específicamente, pero luego tienen otras connotaciones teóricas que son interesantes. Entonces, estas células son parte de un organismo mayor, como la agrupación de estas unidades arquitectónicas son parte de la ciudad. Las unidades barriales, que son estas agrupaciones sociales de las que hablábamos por este interés en estudiar la sociedad, y cómo los individuos interactúan en estas unidades espaciales que son los barrios, que luego se agrupan en zonas, en distritos y en la ciudad misma. El tercer principio hace referencia a centros caracterizados o centros funcionales, donde las necesidades de estas agrupaciones sociales se concentran en estos puntos para ser satisfechas. Pueden ser desde pequeñas tiendas, pasar a colegios, escuelas, hasta aeropuertos o terminales, por ejemplo. El cuarto principio es la zonificación. Creo que esto generó bastante discusión. Santiago, ya estamos cumpliendo el tiempo, así que por favor la última frase para cerrar, así le damos paso al próximo expositor. Sí, María Delia, María, ¿quieres cerrar? ¿Tú? ¿Cierran ustedes? ¿O? Sí, lo interesante de la investigación es que al analizar la ciudad y sus planes urbanos, estos modelos teóricos fueron llevados a la academia, a cursos de talleres de proyectos, y a través de un ejercicio especulativo se lograron plantear una visión ficcionaria de lo que podría haber sido la ciudad. Hasta ahí la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, Santiago. Ya pueden desactivar su cámara y micrófono. Gracias. Gracias. Y le vamos a dar paso a la siguiente exposición, que es de Carl Georges Gallago. Carl, ¿estás por ahí? Bien, Carl, te escucho, Hola. pero no te veo. Ahí está, ahora sí. Bien. Carl, tenés Obrigado. 5 minutos, así Tudo que bem. podés comenzar cuando quieras.
Obrigado. Gostaria de agradecer ao Congresso, né, pela oportunidade. Meu nome é Carl Georges, eu sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, aqui no Brasil. E hoje eu vou falar brevemente do meu artigo, que trata de uma abordagem crítica a partir do viés do materialismo histórico, para poder entender o campo de circulação das imagens visuais em relação à organização das forças produtivas responsáveis pela ordem de funcionamento da sociedade industrial do Ocidente, né, do nosso tempo histórico. A gente pode dizer que atualmente é possível compreender em que medida os efeitos da tecnologia sobre a produção das imagens, ou mais precisamente, sobre a sua circulação, podem gerar um afastamento da vida pública e política, na medida em que essa situação histórica particular também nos ajudou a perder o controle e, além disso, mais do que isso, o contato com a realidade que nos rodeia. Não apenas promover uma sociedade individualista, que se relaciona a partir da falta de envolvimento com os problemas sociais, como ainda promoveu transformações profundas nas relações sociais existentes. Assim, esse artigo ele vai tratar da forma como as imagens do nosso tempo podem ser instrumentalizadas, né, por uma política de dominação que orienta todo o senso comum de funcionamento da sociedade industrial, provocando efeitos que estariam mais próximos em função da organização das forças produtivas em uma sociedade do que de uma ciência da imagem propriamente. Isso porque no campo do design, de forma geral, né, à luz das leis da Gestalt, da noção funcionalista, existe uma tendência em acreditar que a imagem comunica por ela mesma, no sentido de que o ver e o perceber se confundem na mesma coisa. Logo, a instrumentalização das imagens nos atinge de tal modo que não mais procuramos ver, olhar em torno, nem mesmo diante de nós, ou nada além do horizonte das aparências objetivas. Isso quando nos parece que tudo, do mais banal ao mais marginal, foi pasteurizado ou homogeneizado dentro de uma estética neutra. Em resposta à confusão do perceptível, onde tudo se dissolve na indistinção, é seguida pela indiferença ou então pela passividade de um sujeito social confuso e facilmente influenciável. Perdemos a capacidade de ver e conhecer, pois na castração da diferença não há pensamento crítico. A maior parte das imagens que somos induzidos a ver não permanecem, pois não possuem consciência ou consistência embasada por conteúdo sólido. Ou melhor, são imagens produzidas na intenção de serem o que de fato elas são, ou seja, imagens que carecem de substância estética. Daí porque são facilmente esquecidas, apesar de estar constantemente em evidência. Os avanços da tecnologia de reprodução eletrônica e da capacidade de armazenar imagens com essas tecnologias retiraram as imagens de seus contextos no espaço e no tempo para uso e recuperação instantânea numa base de massa amorfa, reafirmando a aceleração de informações visuais como característica principal desse momento presente. Na ponta da recepção, as massas são condicionadas por uma visão de classe da grande mídia, que elege em prioridade os assuntos que devem ser tratados com maior importância. A lógica da mídia oficial tende a dar continuidade à apresentação de um mundo que esteja mais em conformidade com seus interesses de classe, ainda que para muitos outros, esse mundo possa ser obscuro, anedótico, sem pé nem cabeça. Sintetizando, as imagens nunca são elas próprias tomadas do natural e neutras, né, quando postas em circulação. Assim, não há discurso nem ação que, para ter acesso ao debate público, não deva submeter-se a uma prova de seleção, ou melhor, uma censura exercida pelas instâncias midiáticas dominantes, juntamente com seus agentes, ao reter apenas o que lhes é capaz de interessar, ainda que boa parte desse conteúdo pareça ser despretensioso ou pouco interessante. Permanecem em suas categorias ao regular a insignificância ou a indiferença, expressões simbólicas que mereceriam atingir o conjunto dos cidadãos. Embora essa crítica possa parecer nenhuma novidade para alguns, nossos esforços para esse artigo devem ser compreendidos como uma contribuição para o campo do design, na medida em que propomos repensar as imagens em relação ao seu aspecto ideológico, embasado por uma ordem de funcionamento social alocada num tempo e num espaço determinados. É preciso compreendermos as passagens das transformações históricas, assim como suas representações materiais e de suas imagens a partir das condições históricas de existência real, isto é, a partir das relações materiais de dominação e organização das formas produtivas, de trabalho conforme suas diferentes fases de desenvolvimento da autoconsciência do próprio sujeito social, uma sociedade industrial de classe, que é a nossa. Ademais, as ideias, assim como a ciência tecnológica, não se transformam de forma autônoma, como ideias deslocadas do seu tempo e da prática política. Mesmo assim, temos a impressão de que cada período histórico existe o fenômeno de que as ideias que dominam são cada vez mais abstratas, ou melhor, que seriam ideias que assumem cada vez mais a forma da universalidade. Poderíamos mencionar um certo número de princípios que buscam oferecer um entendimento coerente e que fundam uma visão de mundo a partir de um certo número de proposições fundamentais a um discurso central, como no caso da teoria econômica, né, que a gente tem a partir de 1821, que é a teoria vulgar, né, da economia vulgar, que julgam oferecer uma lógica matemática com base científica que reforça em legitimidade a ideologia dominante. Esses princípios, então, passam a ser compreendidos de forma ampla como uma visão coerente, embora sejam dominados por um número restrito de pessoas que oferecem o aval necessário aos discursos neoliberais produzidos por políticos e pela imprensa midiática que repetem variantes frouxas
do discurso dominante. Portanto, as formas de dominação influenciam o contexto do conjunto dos produtos organizacionais, no caso, os objetos da cultura material, e a configuração visual das imagens do nosso tempo. Isto é, as leis do pensamento dominante, sob o ponto de vista exclusivo do seu tempo, acabam por suprimir as formas de produção e, com ela, as imagens das representações sociais, onde muito pouco nos sobra quando praticamente tudo que é produzido é cooptado pela ideologia comercial. Bom, é isso. Obrigado. Muy bien, muchas gracias, Carl. Obrigado. Ya Gracias. puedes apagar tu cámara y micrófono. Y vamos a pasar a los siguientes expositores. Tenemos a Rubén. Rubén, ¿estás por ahí? Olá, Muy bien, te estou escucho bien. sim. ¿Tenés cámara para que te veamos? Ahora sí. Perfecto. Y Rubén, vos estás con Camila Dragobona. Isso, Camila, mas só eu que vou apresentar. ¿vos sola vas a presentar? Sim, Bueno. só eu. Perfecto. Entonces ya podés comenzar. Recordá que tenés 5 minutos, ¿sí? Adelante. Ok, tudo bem, obrigada. Boa tarde, eu sou Rubiene, esse trabalho foi feito por mim e por Camila, nós somos professoras do Centro Universitário do Espírito Santo, o UNESC, que fica localizado em Colatina, no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil. Nosso trabalho ele é intitulado como Desenho como Reconhecimento do Patrimônio Cultural, né? É um experimento que nós fizemos de uma escola na verdade, um projeto filantrópico mantido pela universidade. O objetivo do estudo é identificar, na visão da sociedade, o patrimônio da cidade de Colatina através de uma abordagem conceitual. Dentro do nosso artigo, nós mostramos, né, no desenvolvimento que a Constituição Federal de 88, ela expandiu o conceito de patrimônio, substituindo a denominação de patrimônio histórico e artístico por patrimônio cultural brasileiro, incorporando um conjunto de expressões e manifestações culturais, ou seja, um reconhecimento na esfera tanto material quanto imaterial da identidade cultural da população. E a evolução das cidades entra nesse processo, né, porque a evolução ela transforma o substrato onde a vida acontece. Então, ela transforma o edificado, a paisagem urbana local, seus habitantes, seus modos de viver, possibilitando, então, a construção de identidades tanto individuais quanto coletivas. E os habitantes, em alguns casos, até inconscientemente, eles esquecem ou desconhecem esses processos de modificação da cidade. Então, eles geram, nesse momento, uma perda de pertencimento da população com esse local habitado. Além disso, nós apresentamos no decorrer do trabalho também algumas definições de patrimônio de diferentes autores, mostramos que a compreensão do patrimônio ela ultrapassa os limites de tempo e não se restringe apenas a edifícios individuais, mas também abrange aldeias, malhas urbanas, etc. Ou seja, nós apresentamos uma evolução desses entendimentos sobre o patrimônio. E falando desse processo da cidade, de transformação, né, a gente incorpora o território, porque o território, ele vivencia esses constantes processos de modificação, é ele que vivencia isso, e então esses processos eles podem ser positivos ou negativos. Então, desse modo, o território ele possui identidade, né? Ele possui história e relação. Ele não é simplesmente uma área geográfica. E como afirma Manhag, que é um dos autores que nós trabalhamos, o território não é uma coisa, ele é um conjunto de relações. Então, ele pode ser considerado como vivo, né? Ele nasce e cresce. Ainda conforme o autor afirma, o território ele é um patrimônio, ou seja, a essência da construção temporal do homem. E aí a gente parte para essa questão da pesquisa no sentido de tentar preservar essa memória existente na população mais jovem. O nosso trabalho é desenvolvido na cidade de Colatina mesmo. Colatina ela possui aproximadamente, pelo último censo, 12 mil habitantes, e ela se tornou cidade em 1921. Os pesquisados são crianças na faixa etária de 7 a 15 anos. No total, são 77 crianças que fazem parte desse projeto filantrópico denominado Casa do Menino. Ele é mantido por essa instituição privada de ensino superior, no qual nós damos aulas para os cursos de arquitetura e engenharia. E essa pesquisa, esse trabalho foi desenvolvido através de uma atividade com desenhos, né? No sentido de mostrar, de representar através da cartografia essas identidades na memória desses pesquisados. Toda a atividade ela é acompanhada e supervisionada por mim e por Camila, e também por 3 estudantes do curso de arquitetura.
Na primeira etapa da pesquisa, foi aplicada uma entrevista semi-estruturada para essas crianças, com perguntas que buscavam compreender o entendimento delas sobre o lugar que elas habitam, né, as possíveis transformações que elas conheciam e também a sua estrutura atual. E uma pergunta para representar através do desenho quem era aquela pessoa e também o que representava a sua vida, família, amigos, escola, bairro, cidade, enfim, várias atividades. Em nenhum momento da pesquisa há a identificação desses pesquisados em nenhuma das etapas. A etapa seguinte, ela pediu para que fosse representado também elementos do percurso de rotina que esse pesquisado faz. Então, o caminho que ele faz até a escola, o caminho que ele faz até a casa, o caminho que ele faz até o local desse projeto social. E para quê? Para, a partir disso, ter a ideia, né, identificar e reconhecer os bens territoriais que compõem o patrimônio na visão deles. Como resultado, nós ainda não conseguimos concluir a pesquisa, né? Então, a ideia de resultado é identificar e apontar esses elementos reconhecidos pela população, porém, essa pesquisa iniciou-se em 2019/2, e devido à pandemia, nós não conseguimos dar sequência nela nesse momento. Então, o que nós temos de resultado até agora são reconhecimento de alguns locais, de alguns patrimônios de bairro, né? Mas não no sentido coletivo ainda, que essa seria uma próxima etapa da pesquisa, que ainda a gente vai continuar quando voltar às atividades presenciais. E é isso, muito obrigada. Muy bien, muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Perfecto, ya podés apagar micrófono y cámara, muchas gracias. Y vamos a seguir con la siguiente exposición, que es de José Carlos Magro Jr. José, ¿estás por ahí? Olá, sim. ¿Qué tal, José? Tá Ahí me está, ouvindo? Me vendo? ahora te veo, ahora te escucho, muy bien. Bueno, José, recordá que tenés 5 minutos y podés empezar cuando quieras. Te escuchamos. Obrigado, ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é José Magro, eu sou mestrando em Design na Unesp Bauru, no estado de São Paulo, Brasil. Eu venho apresentar hoje meu trabalho que é intitulado O Design como Ativismo no Brasil Contemporâneo, feito entre eu e minha orientadora, Mônica Moura, que não pôde estar presente aqui na apresentação. O trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, da qual eu agradeço. O artigo é uma pequena parte da minha pesquisa, que envolve o design e ativismo dentro da análise do design contemporâneo. E, para pontuar, o design contemporâneo, ele não é um estilo, mas ele é a produção do design do tempo recente. Logo, ele emite uma leitura do nosso tempo, e dentro do design contemporâneo, novas reflexões são trazidas ou são retomadas, como a questão social, política, ativista, relações com arte, artesanato, e questões ligadas também ao feminismo e ao design de transição. O meu texto ele começa com o questionamento se o design é uma atividade política e social, e eu procuro entender como se manifestam essas dimensões. Para tal, eu utilizo autores do design de outras áreas do conhecimento, como Boncipio, Bonfim, o Denis, Frey, Heller e Vienne, Victor Margolin, o Ezio Manzini, Moura, Lipovetsky, Papanek, Rancière e Torp. A gente parte de notas históricas do design do início do século XX, onde o design estava próximo de ações politizadas, na Deutsche Werkbund, que foi a Associação Alemã dos Artesãos, né, passando por Gropius, que foi o diretor da primeira formação da Bauhaus em Weimar, e que participou desse movimento da Associação Alemã de Artesãos. O Gropius, ele carregava em seu discurso a ideia de que a produção industrial seria a chave para a mudança social, onde as diferenças de classe seriam reduzidas e seria possível produzir uma arte que pudesse estar na casa de todos. Essas discussões e esses questionamentos, eles se projetam para hoje, na atual sociedade, onde as mesmas dificuldades se apresentam. E esse discurso de 100 anos não parece ter sido superado. Ainda é perceptível o mesmo embate quando se faz uma leitura do tempo presente. Já no cenário brasileiro, referente ao design, eu ponto que a década de 90 ela representa um crescimento da atenção dada ao design, seja pelo aumento dos escritórios de design, das instituições de ensino, das associações e também do início da pesquisa em design no Brasil. Com uma força cada vez maior que é facilmente compreendida nos tempos atuais,
através do interesse pela comunicação visual e pela linguagem gráfica, um fenômeno ativista tange a contemporaneidade do design brasileiro, que é inflado através das redes sociais. E eu trago um exemplo no meu texto, que é o perfil Design Ativista, que é um coletivo de designers, artistas e criativos que comunicam e colocam seus questionamentos sociais e políticos através do Instagram, que é @designativista. O design ativista ele se tornou um movimento que cobra respostas do governo da sociedade para pautas que envolvem questões relacionadas a LGBTQIA+, questões sociais, de gênero, sobre populações carentes, indígenas e em situação de vulnerabilidade. Todos sabem a situação complicada e triste, né, que se encontra o Brasil no atual cenário político e com a democracia que vem sendo posta em risco por meio dos governadores autoritários e que não demonstram muito cuidado com a sociedade, né? Basta uma análise da gestão frente à pandemia do Covid. Logo, eu concluo que o design ativismo no Brasil contemporâneo é um movimento legítimo e necessário, porque além dele anunciar e denunciar as questões que estão presentes na realidade brasileira, ele instiga jovens designers ou criativos para um despertar de consciência crítica frente a essa realidade, colocando os designers a agir. É muito difícil medir a efetividade, né, por se tratar de uma ação online, mas eu acredito que tem importância dentro das atuais circunstâncias. E eu finalizo com o autor do meu texto, que é o Victor Margolin, em um texto chamado O Designer Cidadão, de 2006, onde ele diz: eu vejo o designer como tendo 3 possibilidades de introduzir seu próprio talento para a cultura. A primeira por meio do design, que é fazendo coisas. A segunda por meio da articulação crítica acerca das condições culturais que elucidam o efeito do design na sociedade. E a terceira possibilidade por meio da condução de um engajamento político. Texto de 2006. E é isso, agradeço a todos pela atenção, muitas gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Ya puedes Obrigado. desactivar tu cámara y micrófono. Perfecto. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es de Diana Boada y Sergio Parra. Diana, ¿estás por ahí? Muy bien. Perfecto, ahí están los dos. Hola, buenas tardes para todos. Nuestros nombres, Sergio Parra, Diana Boada, venimos en representación de la Corporación Universitaria UNITEC de Colombia con la ponencia de investigación El objeto gráfico como constructor de verdad social. El eje central de nuestro proyecto surge porque venimos de un país colombiano que, al igual que muchísimos países de Sudamérica, tiene grandes conflictos armados que han durado muchísimo tiempo. En el caso del conflicto colombiano, lleva más de 60 años, ¿cierto? Y se ha dado por causas como la desigual distribución de las tierras, el narcoterrorismo y los pocos espacios participativos. Eso ha dado como resultado el surgimiento de grupos al margen de la ley que vieron como la violencia, como último recurso para la transformación social. Como vemos en el mapa que está atrás, Colombia tiene bastantes grupos al margen de la ley, siendo los dos más importantes históricamente el M-19 y la FARC-EP. La importancia de estos deriva en que, si nos damos cuenta, pues tienen unos espacios de incidencia iniciales muy pequeños, pero que a lo largo del conflicto se fueron extendiendo en la totalidad del territorio nacional. Dentro de este contexto histórico nació un proyecto muy importante de la Escuela de Diseño Gráfico con la Casa Galería Fernando Soto Aparicio, que es el proyecto Paz, Perdón y Reconciliación. Este proyecto nació con el ánimo de nosotros convertirnos en unos seres y unas personas más activas a esta realidad de nuestro país, y lo hacemos y lo ejecutamos por medio del arte. Y ahí es donde también entendimos que el objeto biográfico constructor de verdad social arranca como un objeto muy personal, pero se puede transformar en un objeto colectivo. Después estamos hablando de un objeto personal. En este caso estamos viendo un objeto como el bastón, que es el bastón de mi abuelo. Es un objeto fundamental para la memoria mía. Este objeto se puede transformar a una verdad social, a una verdad colectiva, perdón, por lo que realizó y ejecutó en vida mi abuelo. Bueno, entonces basados en ello, empezamos a buscar autores que pudieran reforzar el concepto de la relación entre el objeto y el sujeto, encontrando tres autores principales. Por un lado tenemos a Jean Baudrillard con sus dicotomías. En este orden de ideas lo que hicimos fue organizar los objetos como objetos valiosos o de valor, objetos antiguos o viejos y objetos personales y sociales. En el caso de Abraham Mouls como referente lo tomamos porque analiza el objeto como mediador entre las personas y la sociedad, y por último a Violet Morin con su objeto biográfico.
Estos objetos biográficos parten de un objeto íntimo y personal, pero pueden convertirse en objetos culturales o sociales. ¿Qué importancia tiene particularmente el objeto biográfico de Morán? Que nos permite representar el pasado a través de las experiencias vividas que se traen al presente por medio de la memoria. Ahí entendimos que la verdad social parte de las experiencias personales a las colectivas, que cada objeto es capaz de representar y sustituir una historia personal y social, y ahí empezamos a relacionar y a conocer diferentes actores que están participando a esta realidad histórica de nuestro país, en donde empezamos a ejecutar diferentes entrevistas semiestructuradas, donde ellos traían 3 objetos biográficos. Esos objetos biográficos representaban un acontecimiento que ellos vivieron a relación de ese conflicto armado, y empezamos con una entrevista que se llama, un personaje que se llama Erika Arellana, fue víctima del conflicto donde le desaparecieron a su madre, y empezamos a analizar los objetos que él trajo. Empezamos a hablar como qué es un objeto, por qué la selección de esos objetos y qué significado metafórico tiene esos objetos para Eric. Bueno, en estos resultados de investigación con los objetos que él trajo, venían 3 muy especiales, que es una placa de una calle, la siguiente una máscara y el tercero una máquina de escribir. Al hacer el análisis general y semiótico del objeto, encontramos que el objeto se vuelve sustitutivo y referencial, no solamente a nivel personal, sino que cada uno de ellos empezó a hablarnos muchísimo de cómo cada uno representa una época histórica del conflicto armado colombiano. El primer objeto que trajo Eric fue una placa de la calle donde fue desaparecida su madre, que es la calle Nidia de Erika Bautista, en donde para Eric representaba una búsqueda, una confrontación, pero también a la vez una liberación. El segundo objeto que trajo Eric fue una máscara de lucha mexicana, en donde él le va a dar rostro a los no rostros, y por medio del arte él empezó a generar poesía de la desaparición. Él también trajo una máquina de escribir, en donde es la parte racional de Eric, pero también es una parte del perdón y de descarga, porque él escribe y realiza poesía a relación de las actividades o lo que él vivió en vida. Y sin darse cuenta, Eric trajo un cuarto objeto. Ese cuarto objeto era el mismo Eric, en donde el sujeto ya pasa a ser un objeto de construcción de verdad social. Bueno, ¿cuál es finalmente entonces nuestra intención con el proyecto de investigación? Queremos que la información recopilada en él nos sirva como insumo para la realización de un proyecto obra-creación que a partir de la fotografía, el diseño gráfico y los objetos biográficos nos permitan construir memoria de país. Acá vemos pues una de las primeras piezas boceto, donde traemos el objeto a colación, pero además lo contextualizamos. En este caso, en Colombia hasta marzo de 2019 hay 144.107 personas desaparecidas. El Registro Nacional de Desaparecidos, organismo del Estado colombiano, solo registra 28.755. Van a ser series fotográficas y un elemento editorial que va a resumir todo el conflicto armado colombiano. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana y Sergio, por su exposición. Ya pueden apagar cámara y micrófono. Perfecto, muy bien. Y vamos a pasar a la siguiente exposición, que es la de Tania Escobar. Tania, ¿estás por ahí? Puedes activar tu cámara y micrófono. ¿Me escuchás, Tania? ¿No? Yo te veo acá conectada, pero quizás tenés algunos problemas de conexión. Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahora ahí sí. estamos. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, muy bien, Tania, te recuerdo que tenés 5 minutos y podés comenzar cuando gustes. Perfecto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Quiero expresar primero mi agradecimiento a la Universidad de Palermo por compartir este espacio para conversar sobre temas relevantes en la disciplina del diseño. Yo soy docente universitaria en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Coordino la unidad de investigación de mi facultad y pues en este momento pues estoy culminando mi tesis doctoral, y lo que voy a hablar ahora pues es precisamente un acápite que contiene la tesis doctoral, ¿no? Que precisa la desarrollo bajo el marco del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Bueno, comentarles la ponencia que la dictó hoy se denomina Ismos decimonónicos influyentes en el vestido de la mujer quiteña. Este estudio, pues, lo desarrollo desde la disciplina del diseño. Mi objeto de estudio es el vestido,
de la mujer quiteña desde una dimensión histórica y sociológica. Bueno, comenta que mientras se construía la nación del Ecuador durante el siglo XIX, Quito, la capital del Ecuador, contenía una diversidad de arquetipos portadores de vestidos que se representaron en las acuarelas costumbristas y en la literatura de viajes entre 1840 y 1870. Estos vestimentarios de los arquetipos configurados como mujeres criollas, mujeres mestizas y mujeres indígenas narraron espacios de diferenciación social que fueron generados a partir de discursos civilizatorios y pensamientos de época, ¿no? Es decir, que esta relación entre el contexto, el sujeto y el objeto realmente generó ciertos datos que en palabras de Bonciel sería la interfaz que nos permite en este momento poder indicar cuáles fueron esos lazos que generaron o esas significaciones que se generaron a la luz de la constitución del vestido. Uno de estos discursos civilizatorios que fueron influyentes en la configuración del vestido fue el patriotismo. Durante el siglo XIX es importante indicar que un panorama político con tintes completamente republicanos y el amor a la patria que surgió básicamente en todas las naciones o las repúblicas americanas se reelaboraron como un discurso cívico y un discurso moral. Esto fue configurado también como una virtud y este sentido cívico y moral hacía que las personas pues tengan ese sentimiento de amor hacia la patria, ¿no? Sin embargo, estas ideas de progreso o estas ideas patrióticas fueron también combinadas con otro ismo que se llama el progresismo. En el siglo XIX, pues prácticamente todas las comunidades americanas se vieron regidas por los conceptos de progreso, de ciencia, de universalidad, y Quito no fue la excepción. Las aspiraciones de civilizar a la ciudad de Quito y aspiraciones que venían directamente de la élite fueron llevadas tempranamente hacia las ideas de progreso, lo que de pronto Kidman o Torrio también lo dirían como una temprana modernidad. Al patriotismo, al progresismo, se le unió también otro ismo al que llamamos el romanticismo y del cual se deriva el costumbrismo y de donde devienen precisamente mis fuentes de análisis. Hay que tomar en cuenta que la pintura costumbrista buscaba ese reencuentro romántico con el ser nacional y a través de la representación de la diversidad étnica, los usos y costumbres de color local pues fueron plasmados en las acuarelas costumbristas y a su vez en los relatos de los viajeros también, ¿no? Los pintores costumbristas pues se encargaron de retratar los tipos nacionales, sus ocupaciones, y estas pinturas costumbristas registraban y describían diversos tipos humanos, sus usanzas y sus vestiduras. Parte de esta configuración identitaria pues influyó completamente en la producción del vestido, como bien lo dice Regina Ruth. La historia política de la moda en las Américas tal vez nos lleve a comprobar que la vestimenta siempre estuvo íntimamente conectada a las operaciones de la cultura, la formación identitaria y el cambio social. Entonces, estos ismos se fueron configurando. Hay que tomar en cuenta también que en Quito en ese momento había una gran configuración binaria y una separación entre hombre y mujer, entre blanco e indio, entre la clase dominante y la clase dominada. Comentarles pues ya brevemente que como parte de ya las conclusiones de este proyecto que les mencionaba, pues podemos indicar que las mujeres del siglo XIX se vieron marcadas por una retórica revestida como los ángeles del hogar o el bello sexo, y esa configuración también se vio reflejada en su atuendo. Estos ismos influyeron directamente en la configuración del vestido y pues las imágenes dan cuenta precisamente de esa configuración. Comentarles además que en esta investigación también se encuentran toques de condena moral. Las mujeres en su momento, por vestir de una manera o configurarse de otra manera, fueron también condenadas socialmente. Sin embargo, también dentro de esa configuración tuvieron participación dentro de este escenario, y las vestiduras desde un punto de vista sociológico dan cuenta de esa estratificación social.
Muchísimas gracias. Creo que estamos con el tiempo. Ya estamos, Tania. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición. Ya podés apagar tu cámara y micrófono, por favor. Gracias. ¿No? Y vamos a seguir con la siguiente presentación, que es la de Citalín Sánchez. ¿Estás por ahí? ¿Sí? Citalín, ya puedes activar tu cámara y micrófono. Hola, ¿me escuchan Ahí bien? está. Muy bien. Bueno, Citalín, recordá que tenés 5 minutos y podés comenzar cuando quieras. Te escuchamos. Les voy a presentar el trabajo de investigación que he realizado en 2 años de maestría en comunicación y cambio social. Mi trabajo se centra en entender la relación entre diseño social, las metodologías empleadas en el diseño como design thinking y cómo éstas pueden reproducir el racismo hacia culturas o poblaciones indígenas. La investigación fue hecha en 2 fases. La primera fue una investigación teórica documental y la siguiente fue una investigación cualitativa con entrevistas a usuarios, observación participante y también un focus group. A partir de esto ubico 3 rasgos predominantes en la historia del diseño que yo califico como rasgos moderno-coloniales. El primero es la tecnología de la funcionalidad, que refiere a que todos los resultados de los proyectos de diseño deben estar orientados a cumplir las demandas del mercado, su ritmo rápido de consumo, a satisfacer y incrementar aspiraciones y deseos de las personas, a generar ganancias constantes y cada vez mayores. Se busca construir marcas que generen identidades mercantiles que refuercen jerarquías sociales mientras alivian momentáneamente el malestar civilizatorio que es fruto de la modernidad. A esta funcionalidad le sigue una apariencia que es la estética de la blanquitud. La estética de la blanquitud la entiendo como esta apariencia que, plasmada por diferentes medios y vehículos, responde a una historia hegemónica de lo bello, que es la que es asociada a los cánones griegos. Entonces tenemos un establecimiento de una corporalidad que queda representada a partir del fenotipo y etos del hombre y la mujer anglosajones. Lo deseable y lo bello se traduce a paletas de color, composiciones y formas que permitan discriminar lo popular o refuncionalizarlo vaciándolo de sustancia. Palabras como belleza, armonía y otras más son dispositivos retóricos que en realidad hablan de una estética hegemónica en contraposición a lo feo. Lo feo es todo aquello creado por alteridades creativas que no necesariamente son vistas por el diseño como profesionistas. El tercer rasgo es la epistemología de la racionalidad y es para mí el más importante, que es la creencia de los diseñadores que hace que consideren a su disciplina como la creadora de los artefactos legítimos de nuestra era. ¿Por qué? Porque poseen la funcionalidad que se necesita en un mercado como el capitalista globalizado y la belleza que este mismo exige. Por tanto, los diseñadores son los constructores válidos de lo que se visualiza y concreta en la realidad en el plano del diseño. En realidad es un diseño desfuturizante, como menciona Frey, que, es decir, elimina todas las posibilidades de futuro ajenas a él y construye un único futuro o horizonte deseable, que es el del proyecto de la modernidad. Estos 3 rasgos, lo que yo busqué fue entender cómo se implementan hoy en día en proyectos de diseño social que trabajan con poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas tienen una matriz civilizatoria diferente a la de la modernidad europea. Entonces quiero entender cómo estos dos entran en contacto, qué tensiones se generan y si hay una reproducción de relaciones asimétricas de poder, es decir, de relaciones racializadas. Estudié 8 proyectos distintos y a través de ellos les quiero compartir algunas de las conclusiones que encontré. En primer lugar, hablar un poco de que en México es un país profundamente racista, en donde el mito del mestizaje sirve para ocultar nuestro desprecio a lo indígena. Entre más, el mestizo busca acercarse mucho más a las personas europeas que fueron las conquistadoras y alejarse de estas otras poblaciones precedentes en Mesoamérica, así como de las personas afrodescendientes que llegaron al país. Entonces, con esta raíz, más los 3 rasgos del diseño moderno,
empiezo a notar que se dan formas de discriminación y búsqueda de desaparecer conocimientos en los proyectos de diseño social en México. Creo que es muy común y quizá en sus países puedan ver estas colaboraciones de diseñadores y artesanos indígenas, por ejemplo. En México han proliferado mucho y la mayoría de ellos exaltan el componente indígena, cuando en realidad lo que han dado es imponer un proceso de metodología. Es decir, estas personas, estos diseñadores, cuando llegan con las comunidades indígenas y ven que sus procesos de creación no son los para el mercado, utilizan la tecnología de la funcionalidad y los quitan estos procesos colectivos que tienen las artesanas, las tejedoras, e implantan estos métodos de diseño para que los productos, a su vez, cumplan con la rapidez del mercado. El siguiente punto es cambiar su estética. Si bien dicen que respetan la iconografía mesoamericana, en realidad hay ciertas palabras como popular, folclórico, naco, barato, que usan para referirse a ellas, que hablan de un desprecio a esto y terminan por orientar, y lo digo entre comillas porque es más bien forzar a las comunidades a cambiar sus paletas de color. Muy bien. Citalín, ya estamos sobre el tiempo final, ¿sí? Así que te agradezco mucho por tu presentación y ya podés apagar tu cámara y micrófono. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a Cecilia Miranda. ¿Estás por ahí, Cecilia? Sí, estoy acá. Muy bien, perfecto, Cecilia. Te recuerdo que tenés 5 minutos y ya podés comenzar. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que están en la sala. Bien, mi nombre es Cecilia Miranda, soy docente en la carrera de diseño gráfico de acá de Bolivia, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. El ensayo que he presentado en la Universidad de Palermo es justamente Navidad, una explosión de diseño mostrando la riqueza tradicional, ¿no? En el taller nosotros al final de la asignatura realizamos el diseño de carteles, ¿no? Entonces nos inspiramos el anterior año en las vísperas navideñas, ¿no? Con el tema de inspiración, pero sin embargo tratando de mostrar nuestra cultura, porque sabemos que todos aquellos elementos que llegan de otras costumbres como Estados Unidos, ¿no? Donde está el Papá Noel, donde están la Coca-Cola, ¿no? Entonces, en este caso nosotros quisimos mostrar visualmente la riqueza cultural de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, donde varias comunidades, así como departamentos de Chuquisaca, entonces, arman el árbol, un árbol bravo, sino como un árbol de pino, ¿no? Los regalos, cómo se desarrolla, por ejemplo, el tema de el compartir con los buñuelos y la chocolatada, y también, por ejemplo, el tema del baile de chuntunqui, que es muy conocido acá en Chuquisaca, ¿no? Entonces son justamente utilizadas, ¿no? Como elementos de inspiración en esta Navidad, así también que puedan animar, ¿no es cierto?, y fluir a través de eso en las fiestas navideñas. Entonces, generalmente estos carteles en los pueblos son empíricamente desarrollados, ¿no? Como medios publicitarios que simplemente informan sobre los trabajos, sobre las actividades que se van a desarrollar ahí. Sin embargo, nosotros tratamos de trabajar a través de un proceso investigativo y creativo que concluyera justamente en la transformación de una pieza gráfica que ilustrara los fundamentos de composición en un cartel, ¿no? Entonces, los alumnos investigan primeramente, se les da las diferentes provincias, cada uno investiga, por ejemplo, hay algunas que solamente les gusta el tema de la picana, ¿no? La picana tradicional, en por ejemplo, es el tema del charango, ¿no? En Supachuy, por ejemplo, es el tema de la quirucilla, en Belixar y Boeta, por ejemplo, es el tema del queso, de la manzana, ¿no? Entonces, hay diferentes costumbres en los pueblos, ¿no? Que generalmente duran hasta una semana en el tema de la Navidad, ¿no? Entonces, en base a eso, el tema de los fundamentos de composición y de diseño que se da como base teórica, ¿no? En la parte de conceptos teóricos en cuanto al diseño, entonces se elabora justamente el tema del cartel. Entonces, varios alumnos desarrollan, ¿no? Ejemplos, no sé si los pueden ver ahí, ¿no?
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver uno del Tarabuco y vemos, por ejemplo, el casco de Tarabuco, donde están el tema de los niños adorando, ¿no? Al niño Jesús, ¿no? Y el niño Jesús también está vestido con un traje tarabuqueño, ¿no? Entonces sí hay algunos elementos aún que los muchachos también utilizan de simbolismo, podríamos decir, como el color, ¿no? Como el color rojo, el verde, ¿no? Que simboliza nuestra Navidad. ¿No? Acá, por ejemplo, también podemos ver otro ejemplo, ¿no? Donde los mismos originarios de la comunidad, ¿no? Ahí los camellitos, ¿no? La vestimenta, ¿no? Entonces, como vemos también que puede realizar el diseño a partir de eso. ¿No? Acá, por ejemplo, es el que les mencionaba, es el de Azurduy, ¿no? Donde está la pareja que va al Chuntunqui, ¿no? Y el esquema en triángulo que realizaba el estudiante justamente desarrollado a partir del tema de lo que se desarrolla en ese lugar, ¿no? Como el queso, la manzana, ¿no? Y en el tema del mensaje comunicacional donde dice Azurduy te espero. ¿No? Acá vemos también otro ejemplo que es justamente, es un buñuelito, ¿no? Es más infantil, ¿no? Desarrollado justamente también en el tema de concepto de la Navidad. En este otro, por ejemplo, también este me gustó mucho porque simbolizaba mucho el tema de la comunicación por el tema del papá, ¿no? Dándole al niño no tan solo un regalo, ¿no? Sino que darle algo mucho más preciado, ¿no? Y vemos también de fondo el tema del chocolate, el buñuelo, ¿no? Mientras el niño descansa. Este otro también, que ha sido también desarrollado con el tema del tarabuqueño, ¿no? Y también la tipografía, el mensaje, ¿no? Está en el idioma quechua, ¿no? Para aquí a Tausami, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos que los estudiantes, bajo un proceso de investigación, desarrollan. Acá vemos también la parte de los buñuelos, ¿no? La parte del pesebre, también la parte de lo que acá nosotros en Chuquisacas compartimos, el tema de la chocolatada, ¿no? Y por último, este es uno de los carteles que ha ganado y se ha publicado, ¿no? Como parte del taller en el tema de representación. Acá vemos, por ejemplo, los esquemas de los bailes del chuntunqui, la chocolatada y la picada, ¿no? Entonces, simplemente agradecer a la Universidad de Palermo nuevamente por aceptarme con la exposición. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu exposición. Ya podés apagar cámara y micrófono. Muy bien, y vamos a pasar a los siguientes expositores, que son Ernesto Vidal y Adolfo Vargas. ¿Están por ahí? Ernesto, Adolfo. Hola, hola, muy buenas tardes. Perfecto, bueno, recuerden chicos que tienen 5 minutos entre los dos, ¿sí? Así que cuando quieran pueden comenzar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo quería arrancar diciendo que Colombia es un país que saltó a la modernidad tardíamente aproximadamente en el siglo XX y particularmente durante la segunda mitad de él, incluso cuando ya el discurso posmoderno pues ganaba bastante terreno, razón por la cual, según algunos teóricos, tiene fuertes bases tradicionales y que en muchos casos están vinculados a procesos coloniales. Esta situación es bastante evidente en la actividad de creación o producción en Colombia. Saltamos de un trabajo desarrollado principalmente de forma manual a uno que prioriza la intervención de la máquina. Esto nos ha llevado a, digamos, hacernos unas preguntas con respecto a este proyecto de investigación-creación que les estamos presentando. El primero de ellos es qué aspectos positivos se han perdido en este proceso. Y atado a eso, digamos, la pregunta de cómo desde la academia, especial la academia moderna en diseño industrial, se puede aportar a la recuperación de esas prácticas de creación que están vinculadas con nuestro territorio, que es Santander, Colombia. A continuación, les vamos a exponer entonces el caso de estudio particularmente enfocado a una cultura ancestral del territorio que se llamaba cultura guane, y específicamente a partir de sus oficios de sus oficios ancestrales, digamos de uno de ellos que es el más característico, que es la tejeduría en fibras blandas, que hacía parte fundamental de toda su cultura material. Bueno, como lo menciona Adolfo, el proyecto básicamente es un proyecto de investigación en curso, un proyecto de investigación aplicada
que surge del desarrollo de un proyecto de grado de dos estudiantes, de Carla e Isabel, y que profundiza un poco en los tejidos que elaboraban nuestros antepasados guane. La herencia que tenemos de tejidos pues nace de ellos y el oficio de la tejeduría nace de ellos. Entonces, algunas investigaciones que se han realizado dan cuenta de un tejido particular que desarrollaron los guanes que no corresponde a la mayoría de los tejidos que hacían los otros pobladores o las otras culturas en el país. Ese tejido corresponde a la técnica Expran, que es un tejido entrecruzado que tiene unas características particulares y que su elaboración es bastante, requiere unas herramientas específicas, se caracteriza por su elasticidad y por una gran destreza manual. Eso fue como el centro o el eje del proyecto, básicamente buscar cómo poder recuperar ese tejido. La gran mayoría de la cultura material, las piezas que se han encontrado de los guanes corresponden al tejido posterior, que corresponde pues a la elaboración en el telar. Entonces, este proyecto buscaba irse un poco más al fondo de ese tejido. Entonces, para eso se propuso como la elaboración de un kit didáctico que buscara retomar cuáles fueron los principios, cuáles fueron las herramientas, cuáles fue incluso la inspiración y las formas en cómo lo llevaron los primeros pobladores, y eso retomarlo en el desarrollo de un kit que permitiera o que permita, que aún estamos en desarrollo, que permita que se aprenda la técnica, que se recupere la técnica, allá como de el resultado, por decir, de un producto, que se trabaje en fondo de la técnica. Bueno, ya a modo de conclusión, la investigación desarrollada, que es del tipo de investigación-creación, evidencia cómo esta práctica de tejeduría dialoga sustentablemente con el territorio santanderiano, con sus recursos naturales, con sus saberes, que como decía el profesor Ernesto, todavía hacen parte digamos, de la cultura santanderiana, y finalmente con la cultura material y toda esa carga simbólica que pues es difícil a veces dimensionar desde una visión moderna. De igual forma, se materializa este objeto moderno que alimenta una visión ancestral y que consideramos completamente válido para procesos formativos en estudios medios y superiores de diseño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adolfo y Ernesto llegaron justito con el tiempo, así que gracias por eso. Y vamos a pasar a la siguiente exposición, que va a estar a cargo de Jimena Vanina Odetti. Jimena, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Ahí está. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Te escucho bien, no te veo, lo único, no sé si, a ver, ahora. ¿Ya? Ahora sí, perfecto. Así que acordate, Jimena, que tenés 5 minutos y ya podés hacer tu exposición cuando quieras. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Palermo por darnos este espacio de encuentro y de difusión. Tengo el gusto de ser egresada del doctorado de diseño de la universidad. Me siento muy orgullosa de mi experiencia allí. Y lo que les voy a compartir hoy es un proyecto de investigación y de intervención que estamos trabajando en el Instituto Tecnológico Mario Molina en México, en la Unidad Académica de Puerto Vallarta. Este proyecto, yo soy la responsable del proyecto, pero lo estamos realizando en colaboración con el maestro Alberto Reyes González, Andrés Enrique Reyes González y Fernando Valdés Olmos. En este caso voy a presentar yo y les cuento un poquito. El proyecto se llama La intervención cromática como propuesta de diseño genurbana para contextos universitarios, el caso del Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nuestra universidad está situada en una ciudad turística como es Puerto Vallarta, que es una ciudad de sol y playa, a la que
por año nos visitan muchísimos turistas extranjeros principalmente. Y la universidad se encuentra en un contexto de borde urbano. Nosotros tenemos toda una realidad turística desde la playa, ¿no? Y desde esta imagen de turismo internacional por un lado, pero por el otro lado después está la otra ciudad, como pasa en muchas ciudades turísticas, principalmente de Latinoamérica, que es la ciudad de los que vivimos aquí. Y en ese sentido, las realidades sociales son muy diferentes, ¿no? De infraestructura, de calidad de vida, etc. Nuestra universidad se encuentra en uno de los bordes con la montaña, pegadito a la montaña, y las colonias, como le dicen aquí, que están alrededor del campus, tienen condiciones todavía muy precarias. Es una ciudad que ha crecido desde los 90 para acá con muchísima velocidad. Entonces, las situaciones de desigualdad son notorias, y esta desigualdad la podemos ver en las calles, en la no presencia o banquetas, depende cómo le digan en cada país, iluminación, falta de infraestructura general, arbolado, terminación de calles, etc. Las casas que rodean a la universidad son la mayoría hechas aquí en México le llaman de autoconstrucción, ¿no? Que esto quiere decir que la gente va construyendo en función de sus necesidades, no hay un ordenamiento, no hay una planificación urbana que llegue a los bordes. La poca planificación urbana de la ciudad está dada principalmente en la franja turística. Entonces, mi tesis de doctorado abordó el tema del color de la ciudad de Puerto Vallarta, y derivada de la tesis en la que yo estudiaba, cómo era la presencia del color en las calles, en las casas, en la ciudad, en una ciudad tan turística, tan visitada, una de las zonas que surgió fue qué pasa con los bordes, ¿no? ¿Qué pasa con los bordes urbanos? ¿Qué pasa con esta Vallarta turística, destino paraíso, y con esta otra Vallarta que es digamos, de los locales que menos oportunidades tienen? En ese sentido, entonces, planteamos un proyecto en el cual ponemos como propuesta de intervención urbana la cuestión del color. Entonces, la idea de una intervención cromática en la zona aledaña al contexto universitario aparece como una oportunidad para comenzar a poner, sobre todo en los ojos de la ciudad y de las autoridades que deciden el presupuesto y digamos, que voltean a ver las necesidades de la ciudad, a las zonas más abandonadas, como son los contextos de los campus universitarios, que curiosamente en esta ciudad hay dos y ambos están en bordes de ciudad. Entonces, bueno, les cuento un poquito. El objetivo del proyecto es realizar una propuesta de intervención cromática para el contexto del campus, pero la idea es trabajar con los vecinos. La idea nace de una investigación-acción en la cual podamos participar con los actores claves de la comunidad, porque entendemos que la forma en la cual esto pueda llegar a tener un sentido o pueda llegar a generar principios como identidad cultural, ¿no? O apropiación urbana, tiene que ver con el trabajo con la comunidad. Entonces, nos dimos a la tarea de elegir una zona primera de aplicación. Elegimos 5 manzanas, que fueron las primeras en las cuales empezamos a contactar a los vecinos, empezamos a trabajar con ellos, y justo cayó la pandemia. Entonces, la cuestión del trabajo comunitario se vio un poquito paralizada porque no podemos tener el contacto físico con las personas. Sin embargo, estuvimos trabajando en el levantamiento de las fincas, o sea, de las casas que hay en la zona, para identificar estilos, para identificar colores. Realizamos unas paletas cromáticas en las que identificamos cuáles son los colores que la gente usa en sus fachadas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, espero el tiempo me alcance, pero desde mi tesis doctoral yo pongo como... Sobre la hora, Jimena, ¿sí? Así que te pido por favor que vayas. Entonces voy más rápido. Bien, perfecto. Entonces nada más les platico. La idea es poner al color como un elemento puntapié o como un elemento inicial para la intervención urbana y para la planificación urbana de bordes de ciudad.
El resultado final de esto es una intervención de 5 manzanas con la participación de los vecinos, con la elección de las paletas cromáticas que den identidad y que puedan generar el primer puntapié para el desarrollo urbano y el compromiso de la universidad con su contexto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Ya podés apagar tu micrófono y cámara. Y vamos a dar paso a la siguiente exposición, que va a estar a cargo de Regina y de Felipe. ¿Están por ahí? Hola, hola. Bien, ¿Todo bien? sí, te veo y te escucho. Sí, todo muy bien. ¿Todos me escuchan? Sí, perfecto. Regina, ¿vas a hacer la exposición solo vos o vas a estar acompañada de Felipe? Solo yo. Pero Bueno, creo que nos asiste. bueno, perfecto. Entonces recordá que tenés 5 minutos y te escuchamos. Puedes empezar cuando quieras. Gracias, gracias. Obrigada a todos, obrigada à Universidade de Palermo e a todos os presentes. Meu nome é Regina, eu falo de São Paulo, Brasil. Sou doutora em Design pela Universidade em Morumbi e contei com o apoio, principalmente acerca dos dados técnicos e tecnológicos da indústria têxtil para a construção desse artigo, do professor mestre e doutorando na Universidade Anhembi Morumbi, Felipe Guimarães. Bom, o artigo que nós apresentamos hoje chama-se Uma Camisa, Engenhosidade Domesticada, e trata de uma imagem localizada, que eu vou tentar lhes mostrar aqui com o meu celular, de uma camisa masculina, eu não sei se todos conseguem ver, uma camisa masculina, é uma foto de família, é meu pai, entre 9 e 11 anos, feita pela minha avó, essa camisa muito simples e que sempre, a minha formação, meu bacharelado em moda, e durante uma dúzia de anos eu fui professora da Faculdade Anhembi Morumbi, nos cursos de moda, e essa camisa sempre me intrigou muito, porque em qual momento a pessoa que a fez teria escolhido fazê-la sem botões. E, na verdade, na investigação acerca dessa imagem e de outras que nós coletamos, nós podemos mapear, essa imagem é de cerca de 1955, nós podemos mapear comportamentos sociais, culturais, dificuldades e acertos e a situação da indústria têxtil, ou seja, questões técnicas, tecnológicas e de um saber fazer, sobre o usuário e sobre aquele que projeta os produtos, né, os artefatos, pensando que os artefatos são ideia trazida à matéria, para que essas peças elas pudessem ser viáveis. Nós nos acercamos desses artefatos da vida das pessoas comuns, porque acreditamos que é assim que a gente, de fato, consegue entender como é que o usuário e aquele que produz podem se conectar e dialogar para a construção de melhores produtos. Então, nós nos acercamos de uma maneira histórica, na verdade, de história social, de peças realizadas pelas pessoas comuns, para entender como é que essa sociedade, essa cultura e o que há à mão se comportam. Mais uma vez, eu vou ser bastante breve, eu sei que o nosso tempo é muito escasso, mas eu quero agradecer o apoio e a presença do meu colega, do Felipe, porque a gente conseguiu desenvolver uma discussão sobre o tipo de tecido, as questões que levariam a essa mulher, né, que nós sabemos também que tem uma questão do feminino que está preso à sua casa, mas que propõe soluções muito interessantes
para que sua própria vida seja viabilizada. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do Felipe nessa discussão, a presença muito potente dele, né, para que a gente pudesse realizar essa discussão. A quem quiser ler um pouco mais, nós conseguimos disponibilizar o nosso artigo, né? Temos a versão em português e em inglês, e eu me coloco à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Eu agradeço, muito obrigada, Felipe, contarei sempre. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ver ahí, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. Bueno. Bien, hay un pequeño problemita con el video. Vamos, ahí está, ahí funciona. Muchas gracias, Regina. Ya puedes apagar tu cámara y micrófono. Bien. Y vamos a ver si podemos encontrar los próximos participantes, que no los veo en la lista, pero por las dudas los voy a llamar. Paula Belén Plaza. Si estás, Paula, apretá el iconito de acá abajo de la manito levantada porque no te encuentro en la lista. Parece que no. Valdemir de Oliveira. Valdemir. No, me parece que tampoco está Valdemir. Y la última es Ayelén Medina. Ayelén Medina tampoco está. Bueno, con eso entonces ya tendríamos todas las presentaciones de esta comisión. Vamos a tratar de conectar de nuevo con la coordinadora, con Marisa. A ver, Marisa, si podés activar tu micrófono para ver si esta vez podemos escuchar. Hola a todos, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, les doy en este momento honor a... Sí, voy a dar paso a que organices el debate, así que si hay alguno tiene alguna preguntita para alguno de los expositores, la pueden hacer acá al chat, ¿sí? Y vamos a estar conectando con cada uno de ellos. Así que, Marisa, adelante. Bueno, Agostina, gracias. Bien, tal como lo comentó recién Agostina, quienes quieran hacer alguna pregunta, tenemos un espacio reducido, ¿no? En el tiempo, pero las vamos a recibir por el chat y específicamente a quién se la quieren hacer, y vamos a habilitar 3, 4 preguntas, las que dé el tiempo, y a los que respondan, por favor, también respetar el tiempo para que puedan hacer todas las preguntas que sean necesarias. Yo voy a estar atenta, Agustina, también vos fíjate el chat, espero ver si tienen alguna pregunta para hacer. Muy bien. Si alguno tiene una pregunta, ya como dijo Marisa, la pueden hacer acá al chat. Marisa, no sé si vos por ahí tenés alguna pregunta que te haya quedado una duda para alguno de los expositores. Sí, voy a ver el nombre, pero la exposición sobre ese producto literario que estaba basado en fotografías, sí que eran 2 expositores colombianos, Diana y Sergio. Sí, Diana y Sergio. Sí, no sé. ¿Tabelito? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, Diana? Sergio. A mí me gustaría un poquito más de profundidad en el producto final al que ustedes llegaron, ¿no? Desde el punto de vista de objeto, del diseño y fotográfico. Bueno, mira, Marisa, te contamos que este proyecto, como compartimos, es un proyecto que lleva 8 meses en ejecución, que nos ha permitido, digamos que hasta el momento, a través de la metodología, recolectar información y reunirnos con personas que han sido víctimas de alguna manera del conflicto armado colombiano. Entonces, lo que queremos es, como viste tal vez en el último slide,
lo que queremos es que se genere un producto de 5 fotografías, perdón, por cada persona que participa en el proyecto. Por ejemplo, en el caso de la persona que trajimos hoy para presentación, que es Erika Arellana, generar una serie de 5 fotografías donde se cuenta la historia de cada uno de esos objetos biográficos y cómo esos objetos se enmarcan en la realidad y la construcción de verdad sobre el conflicto armado colombiano. Esto, la idea es que ese primer escenario se abra en la exposición de la galería de la Corporación Universitaria UNITEC, que se llama la Galería Fernando Soto Aparicio, pero venga acompañada de un documento editorial también, donde podamos hacer un poco más extensa la historia, porque realmente sentimos que precisamente la construcción de verdad parte de tener un escenario completo, ¿no? Que el planteamiento sea holístico, desde no solo el punto de vista personal digamos que el convocado a participar en el proyecto, sino que va a tener que participar también desde la sociedad, desde el Estado, desde la academia, es decir, que sea un proyecto editorial complejo que abarque holísticamente cada uno de los temas y los objetos biográficos. Bueno, sí, muchas gracias. Vale. Porque quedó ahí como el final y me faltaba como una explicación de cuál iba a ser el producto final. Muchas gracias. Vale, con gusto. También Jimena fue quien habló sobre el proyecto de Puerto Vallarta. Gusto, sí. Perdón, Marisa, no escuché exactamente tu pregunta. Hola, Agostina, ¿me escuchas? Sí, a ver si puedes repetir la pregunta. Jimena, ¿cómo estás? No te había hecho la pregunta. Sí, quería, porque bueno, te quedó ahí como un poquito final sobre, digamos, la viabilidad o el tema del contexto de la pandemia en la continuación o en la profundización de ese proyecto, ¿no? ¿Cómo lo ven a futuro? Sí, justamente va a ser un gran desafío porque nosotros en nuestra metodología teníamos planeado talleres participativos. De hecho, teníamos planeados talleres participativos en los cuales a los vecinos les dábamos como una pequeña motivación cromática, hacíamos un poquito de contexto con el análisis cromático del lugar. Si ustedes saben, México es un lugar con muchísimo color, entonces la gente espontáneamente pinta las casas de colores. Entonces, nuestra intención era generar algunos juegos cromáticos para terminar definiendo una paleta cromática junto con los vecinos. Es un gran desafío para nosotros ahora ver cómo podemos implementar estos talleres sin ponernos en riesgo. Por un lado, pensamos para el próximo semestre avanzar en nuestra documentación de campo. Estamos haciendo unos larguillos cromáticos en los que hacemos un estudio de cuáles son los colores que ahora hay. También, producto de mi tesis doctoral, yo tengo paletas cromáticas de la ciudad en distintas zonas. Entonces, pienso que este semestre que va a ser todavía el más duro para nuestra ciudad en cuanto a la pandemia, porque recién ahora estamos iniciando en el pico de contagios. Entonces, yo creo que este semestre vamos a avanzar en toda la instrumentación con la esperanza de poder luego, no sé, con sana distancia o en grupos focales chiquititos, intentar generar estos talleres, que es lo que necesitamos. Y la última etapa es la intervención, que realmente la intervención es pintar las fachadas. Entonces, para eso sí necesitamos ver cómo evoluciona la cuestión de la emergencia sanitaria, pero no queremos suspender el proyecto. O sea, queremos buscar la forma de poder terminar de lograrlo. Bueno, ojalá que lo puedas hacer, Jimena. ¿Sí? Muchas gracias. Y mi última pregunta es para Cecilia. ¿Sí, Cecilia? Sí, no hola. Si la tenés, Sí, hola, Cecilia, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Sí, Cecilia, sí, me gustaría que explicaras un poquito más, porque bueno, te quedó también un poco al final la explicación del producto final gráfico que nos mostraste en un póster, si nos podés profundizar un poquito. Sí, justamente el tema del taller del taller 1, ¿no? Que donde los chicos llevan el tema de los primeros fundamentos, ¿no? Para lanzarse al tema de diseño.
¿no? Entonces, la idea era que también este proyecto como producto se publicó, por ejemplo, el tema del periódico, acá un periódico que se llama Correo del Sur, y el mejor cartel lo colocamos justamente con el tema de identidad cultural. Y los chicos generaron justamente emoción el tema de poder trabajar su cartel para que pueda también gestionarse a algunas provincias, ¿no? Esa era la idea también del producto que ellos realizaron. Entonces, trabajar con la alcaldía, por ejemplo, para que ese diseño se pueda visibilizar en las provincias de las cuales habían diseñado los jóvenes. Muy interesante, sí, por eso me gustaba escuchar un poquito más, porque como experiencia pedagógica de taller es como muy enriquecedora, ¿no? Sí, es muy enriquecedor realmente trabajar. Estamos trabajando, por ejemplo, también el tema con un museo de ciencias naturales, y lo voy a presentar también acá en el día viernes con la creación de un diorama que hicieron en otro semestre, ¿no? Que también ha sido parte de una interacción social con el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Bueno, como no hemos tenido más preguntas de los participantes, quiero agradecerles tanto a expositores como a todos los que participaron y nos acompañaron en esta comisión del Congreso de Enseñanza del Diseño, en esta oportunidad habitual, como toda la semana del diseño de la Universidad de Palermo. Les quiero recordar que todas las comisiones de la semana se graban, estarán subidas en nuestro sitio web a partir del mes de agosto. Así que cualquiera que quiera volver a revisar, o comisiones en las que no pudieron participar, recuerden que en el sitio de la universidad y de nuestra facultad en particular, subidas todas las presentaciones que les digo que han sido todavía nos queda hasta el viernes 700 ponen. Hay algunos pequeños... Muy interesante y una alta participación para este formato nuevo para todos de congreso. ¿Cómo? Hay algunas interferencias en el audio, así que vamos a ir ya cerrando. Les agradecemos a todos su presencia por acompañarnos hoy, y como dijo Marisa, a partir del mes que viene pueden ver todas las conferencias en nuestro sitio web. Y les recuerdo que ahora a las 4 en este mismo espacio va a haber otra comisión sobre metodologías de diseño, así que los que gusten pueden volver a ingresar a las 4. Les agradecemos mucho a todos su presencia. Gracias, Marisa, por estar hoy con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.